La principal fuente de riquezas es el salitre, que reemplazó al guano como el fertilizante más usado en el mundo. Mientras en el norte del territorio chileno comienza a descubrirse salitre, en la zona boliviana de Antofagasta, su explotación lleva ya un tiempo. Nuestro proyecto pretende colonizar un territorio que abarca desde Chañaral hasta Bolivia. Eso es una insensatez. Si me permite, señor ministro. Nuestros problemas, honorables senadores, se encuentran en territorio boliviano. Para ser más preciso, en Antofagasta. El presidente Daza pretende aplicar una nueva alza en el impuesto al salitre. Y esto es inaceptable. Vamos a cobrar, como mínimo, un impuesto de 10 centavos sobre cada quintal que se exporte desde nuestro territorio boliviano. Constituye una flagrante violación al tratado que suscribimos con Bolivia hace 5 años. Lo que tenemos que hacer es comprar navíos blindados. Desde que el Perú nacionalizó sus salitreras, sus fuerzas armadas han ido creciendo. No, eso es absurdo, señores. El presidente peruano es un gran amigo de Chile. Manuel Parque es uno de los hombres de Estado más ilustrado y atrevido que hemos conocido. Un gran genio de la reorganización de su país. ¿Qué es lo que pretende? ¿Hacernos una guerra con el Perú, señor? Con la depresión que afecta actualmente a los mercados europeos, la economía chilena necesita un salvavidas urgente. Salvavidas que estaría en el norte. Compatriotas, ante las injusticias vividas en el norte, nuestro país procederá a ocupar los territorios comprendidos entre el paralelo 23 y 24. Hemos dado instrucciones para que todo se haga de la manera más pacífica, dándole a las autoridades bolivianas todas las facilidades para abandonar la zona. Los soldados chilenos son recibidos como héroes por los trabajadores de Antofagasta. ¿Antofagasta no es boliviano? Sí, pero entonces en esa zona viven unos 1.200 bolivianos y más de 6.500 chilenos. Chile ocupa el territorio boliviano de Antofagasta con la excusa de proteger las inversiones salitreras. Y allí el ejército se encuentra una carta que lo único que hace es exacerbar los ánimos. Silencio, silencio. Voy a leer. He fregado a los gringos decretando la reivindicación de la salitrera. Espero que Chile no intervenga en este asunto empleando la fuerza. Pero si nos declaran la guerra, podemos contar con el apoyo del Perú, al que exigiremos el cumplimiento del tratado secreto de ayuda mutua. ¿Se dan cuenta? El presidente boliviano confiesa una alianza con el Perú en contra de nuestro país. Yo, los malagradecidos. A esos descendientes de los incas les hemos salvado el pellejo no una vez, señor, sino que 2 veces. 2 veces le sacamos de encima a los españoles. ¿Y ahora? Ahora resulta que hacen un tratado secreto en contra de nosotros. ¡Eso es traición, señor! Así es, traición, señor. Peronía no puede ser. Traición, Bueno, ¿quién pudo haber dejado una carta así botada? ¿Estamos seguros de que es verdadera? Por lo menos está muchos libros de historia. ¿Y Vicuña Maquena, que tiene tanta confianza en el presidente peruano, qué opina de todo esto? Se siente personalmente agraviado y de ahí en adelante su discurso cambia hacia una constante arenga a favor de la intervención militar. La guerra cuenta con amplio apoyo en las ciudades, pero muy pocos se enrolan, por lo que comienzan los enganches o reclutamientos forzosos. Algunos chilenos son enrolados bajo engaños, otros por encontrarse en la calle después de las 10 de la noche. También caen quienes escuchan música en plazas e incluso algunos, fugitivos, son rastreados con perros para ir a la guerra. Desde el Senado, Vicuña Maquena exige al gobierno acciones militares concretas. Durante semanas, nuestros barcos se limitan a bloquear el puerto peruano de Iquique, esperando que la flota de Perú baje a enfrentarlos. Pasan los días y esto no ocurre. La opinión pública se impacienta. El gobierno da la orden de actuar. Parten hacia Callao los blindados Cochrane, O'Higgins, Aptao, Magallanes y el carbonero Matías Cousiño.
Frente al puerto peruano de Iquique quedan las naves chilenas más antiguas, la Covadonga y la Esmeralda, que en una trágica coincidencia deben enfrentar a los dos buques más poderosos del Perú. ¡Al abordaje, muchachos! La muerte del capitán Arturo Prat en el combate naval de Iquique es conocida con algunos días de retraso. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Teniente Paso, comandante el buque. Mucho gusto, Francisco Melo, Manuel Vicuña. Teniente Paso, por favor, lo invito a bordo. Gracias. Las primeras noticias recién llegan a Santiago el día 23 de mayo. ¿Cómo lo toma la gente? Primero hay una sensación generalizada de derrota, hasta que alguien da un largo y emotivo discurso que enciende el fervor patriótico. Ciudadanos, vosotros, los que no tenéis más que vuestra sangre que ofrecer en aras de la patria, corred desde aquí mismo a los cuarteles. La patria necesita de todos y cada uno de sus hijos para dar un pronto y un glorioso acabo a la lucha que se inicia. ¡A las armas, chilenos! ¡A las armas! En la ciudad y en la aldea, en el palacio y en la choza, ¡a las armas! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Antes del combate naval de Iquique, Vicuña Maquena lamentaba la ausencia de espíritu patriótico. Sentía que al país le hacía falta una victoria, que nos diera un impulso colectivo. Pero perdón, Manuel. Aquí está un día la Esmeralda. Esto no es una victoria, es una derrota. Para nada. Ese día Chile perdió uno de sus buques más viejos, mientras el Perú, al perder la independencia, perdió el 50% de su flota blindada. Y Prat se transforma en un símbolo. En más de un sentido. Además de ser utilizado políticamente, como mártir de la guerra, su figura simboliza y resume todo lo que hemos visto en esta época. Es el hijo de un comerciante. Su familia no goza de una buena situación económica. Estudia en la escuela naval, gracias a una beca del presidente Manuel Montt. En la guerra contra España, Prat es parte de la tripulación de la Esmeralda. Un chileno que resume la segunda mitad de este siglo. Y finalmente termina transformado en una suerte de figura mítica. El primer héroe de esta guerra que comienza. Me imagino que tras la muerte de Prat, los voluntarios para la guerra se multiplican. Las oficinas del ejército literalmente no dan abasto. El país embarca en una empresa que nos traerá la victoria, pero también una maldición. Prat es elevado por la población a la categoría de héroe nacional. Y está en la demanda por reclutarse, que incluso hay cuarteles que tienen que cerrar sus puertas. Es increíble lo que provoca un acto como el de Prat. Y pero hay un problema. ¿Cuál? Como toda nuestra atención está puesta en el norte, hay territorios en el sur que descuidamos y que son mirados con mucho interés por uno de nuestros vecinos. Chile no puede asumir un nuevo foco de conflicto en sus fronteras. Por eso, el gobierno de Aníbal Pinto renuncia a disputar la soberanía sobre la Patagonia, a cambio de la neutralidad de Argentina en los problemas en el norte. Y así Argentina incorpora a su territorio 1 millón de kilómetros cuadrados, aproximadamente el tamaño de Colombia. La mayor insensatez que se podía cometer era reñir con la Argentina por una comarca estéril, donde nuestra escasa población y nuestro más escaso capital se consumiría a fondo perdido. Firma Benjamín Vicuña Maquena. ¿Qué fue eso? Están intentando atrapar al Huáscar hace 6 meses. La primera preocupación de Chile es dominar el Pacífico y eso no ocurrirá hasta Hasta que... atrapar al Huáscar. Atento base. Objetivo alcanzado. Capitán Miguel Grau muerto. Marinos chilenos en control del Huáscar.
Aquí fue el combate naval de Angamos, el último enfrentamiento importante en el Océano Pacífico. Con esta victoria Chile logrará el control marítimo de la guerra. A ver, Manuel, espera un segundo. ¿La guerra se declaró hace cuánto? ¿6 meses? Sí. 6 meses. Y nos quedan años de peleas. Prácticamente 4 años de guerra. 4 años de guerra. ¿Y me vas a decir que no van a haber más batallas en el Océano Pacífico? Hay algunas batallas más, pero Angamos es la decisiva. Entonces, ¿por qué le llamamos la Guerra del Pacífico? En el mar se pelean solo 7 combates importantes en los 6 primeros meses de guerra. 7 combates navales contra más de 30 batallas terrestres. En el Océano Pacífico mueren luchando cerca de 400 chilenos. En tierra mueren más de 15.000. Todavía no entiendo por qué le llamamos la Guerra del Pacífico si donde menos peleamos fue en el mar. Porque el control del Pacífico es vital para ganar la guerra. Pero hoy se la está empezando a llamar de una manera más adecuada, que reconoce el origen de todo. El salitre. La Guerra del Salitre. Luego de dominar el Pacífico, nuestras tropas, compuestas por más de 5.000 soldados, desembarcan en el puerto peruano de Pisagua, uno de los principales puertos de embarque del salitre peruano. La situación política de Perú y Bolivia, que ya es inestable, empeora con cada kilómetro de avance chileno. Las victorias chilenas se suman, y los presidentes de Bolivia y Perú son depuestos, y los chilenos siguen avanzando hacia Lima. Me imagino lo difícil que debe haber sido para los soldados avanzar en medio de esta aridez y de este viento. Y la gran mayoría a pie, ¿verdad? Para no morirse de sed, mucho pez en su orina. Después de este difícil desplazamiento, 11.000 soldados chilenos llegan al campo de Alianza, donde se disputa la batalla de Tacna. ¡Vamos! En la batalla de Tacna mueren 500 chilenos y más de 2.000 soldados enemigos. Otros 4.000 adversarios abandonan la batalla. Con sus fuerzas aniquiladas y sufriendo nuevos y más serios conflictos internos, Bolivia se retira de la guerra en 1880. Nuestras tropas avanzan rumbo a Lima, mientras el ejército peruano se repliega. Se libran sangrientos combates en Miraflores, Barranco y Chorrillos. Estas prósperas localidades peruanas terminan arrasadas por nuestras tropas, que tras emborracharse con lo que encuentran en bodegas y casas, cometen ahí serios abusos contra la población civil. En estos momentos, las tropas chilenas hacen su ingreso a Lima, en el más perfecto orden, lo que contrasta con los desmanes que han cometido en los últimos días y que han provocado denuncias de varios consulados europeos. La bandera chilena es izada en la Casa de Gobierno del Perú. ¿Te imaginas, Manuel, que viéramos la bandera de Perú, de Bolivia, flameando en la moneda? Fuerte. Esa relación históricamente siempre fue muy complicada.
El 20 de octubre de 1883 se firma el Tratado de Ancón, que pone fin a la guerra con el Perú. ¿Y cómo queda el mapa después de todo esto? Busquemos un mapa y te explico. Chile gana 600.000 kilómetros cuadrados en la guerra contra Perú y Bolivia. Bolivia pierde el territorio de Antofagasta y Perú pierde el territorio de Tarapacá. El destino de las ciudades de Arica y Tacna se decide después, en 1929, mediante el Tratado de Lima. Tacna para el Perú y Arica para Chile. Y perdimos la Patagonia completa. No exactamente, porque nunca fue nuestra. Era un territorio en disputa. El salitre queda en manos del Estado chileno, pero este entrega en concesión gran parte de la explotación a los ingleses. El principal beneficiado es un solo hombre, que va a ser conocido como el rey del salitre. Ay, Manuel, peleamos 5 años la Guerra del Pacífico, que muchos conocen como la Guerra del Salitre. Pero al fin y al cabo nos quedamos con el salitre más o menos. Déjame explicarte. Hola, niños. Hola. ¿Presta la bolita? Sí. Gracias. Mira, antes de 1879 casi todas las salitreras están en territorio peruano. Y ellos explotan el 58% de la producción. El 19% lo explotan empresas chilenas y el 13% es explotado por empresarios ingleses. Después de la guerra, las salitreras quedan en nuestras manos, pero el Estado de Chile entrega su explotación en concesión. Así, los británicos se quedan con la explotación del 55% de la producción de salitre. El 15% es explotado por capitales privados chilenos. Y el resto queda en manos de alemanes y españoles, entre otros. ¿Cómo se llamaba este inglés que termina convertido en el rey del salitre? John North. Al comenzar la guerra, North y su socio Harvey compran una gran cantidad de salitreras a sus dueños peruanos. North había recibido el dato de que nuestras autoridades respetarían la propiedad en las zonas ocupadas. Y aprovechan de comprar a precio de liquidación, ¿verdad? Sí, claro. North se jacta de haber llegado al paraíso con 10 libras en el bolsillo. Y solo una década después ya controla las principales actividades económicas de la provincia de Tarapacá. Y se convierte en uno de los hombres más ricos del mundo. El gran vencedor de la guerra.